elecciones, cuando el ciudadano ejerce su derecho al sufragio universal, o sea, su voto. Y la forma de elegir a los representantes es la forma de elegir a nuestros legítimos representantes por medio del voto, donde la sumatoria de voluntades van dando lugar a una mayoría. Cuando tú votas, lo haces en forma individual, de forma secreta, ¿verdad? Nadie debe influir en tu voto, debe ser un voto manifestado libremente, sin ejercer ninguna presión de índole físico, mental o utilizar otras, digamos, instrumentos de compra de voluntades, ¿verdad? Entonces, es una voluntad libre, ¿sí? Entonces, la suma de votos nos va a dar una mayoría, ¿sí? En las no democracias se utilizan varios tipos de mayoría, ¿sí? Nosotros tenemos, primeramente en México se utilizaba la mayoría relativa. ¿Qué quiere decir? Que todos los que están representándonos en el Congreso tenían que ser electos por voto directo del pueblo. No había las llamadas listas o los pluri. Pues teníamos ahí que el partido generalmente en el poder, pues eran los que tenían la gran mayoría, ¿sí? Había el partido PRI, pues echaban a andar toda la maquinaria electoral y alcanzaban los 300 distritos. Y luego hacen reformas, ¿verdad? Los presidentes, López Portillo, etcétera, etcétera. Y vamos viendo cómo ahora son 200 por mayoría y para dar voz a las minorías se hace lo que nosotros llamamos plurinominales, ¿sí? Entonces tenemos allí una elección plurinominal. Con esa finalidad se le da voz y voto a las minorías en el Congreso General, ¿verdad? En el Congreso de la Unión. Entonces ahí tenemos ya los plurinominales, 100 plurinominales. Se van haciendo las reformas correspondientes, ¿verdad? Y ahora tenemos, ¿verdad? 300 por mayoría relativa, ¿sí? Y 200 plurinominales. Como podrán ver, ha aumentado el número de los plurinominales. Ahora ya son 200 plurinominales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que México ha ido avanzando en esta cultura política, en la cultura electoral, para dar paso a mayor parte de las minorías y tengan voz y voto. Inclusive, no me acuerdo si Marcelo Mauricio hablaba de la tiranía de las mayorías, pero al dar más cabida a las minorías, han invertido los teóricos y ahora se habla de una tiranía de las minorías. O sea, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahora, como yo no tengo la mayoría de votos en el Parlamento, porque así está establecido en la Constitución. Entonces, aquí se va a prestar a cuestiones de alianzas o acuerdos con otros partidos, ¿sí? Entonces, pues ya no decido yo, tengo que decidir con otros para que me den el voto correspondiente para el quórum que me están solicitando para pasar una elección. Entonces, sí tenemos allí las mayorías, ¿no? Por mayoría relativa, plurinominales, y luego, ahora, una innovación muy interesante que se da en el Senado. En el Senado ahora se habla de otro método para elegir a un senador de la República, y ahora se habla del método de la segunda minoría. Es decir, el partido que haya obtenido una totalidad de votos que les da una posibilidad de estar en el segundo lugar en la votación, tiene derecho a otro senador de la República. Entonces vamos a ver varios estados que tienen hasta, no solamente los dos que son por mayoría relativa, tienen también el que es plurinominal y tienen también el que es a la segunda minoría. Otra forma de elegir a nuestros legítimos representantes. Entonces ahí tenemos esa situación. Pero allá, la clase anterior, cuando hablábamos del quórum, interpretando, o lo que nos dice la teoría, nos hablaban de un quórum que es para la asistencia y otro quórum para el voto, ¿verdad? Entonces tenemos esta situación de asistencia y cuestión de tomar una decisión. ¿Qué tantos necesito yo que acepten o estemos de acuerdo en una votación para pasar, por ejemplo, una iniciativa de ley, ¿verdad? Un proyecto de ley o un decreto, ¿verdad? Ya es que las funciones principales del Congreso es la creación, la elaboración de leyes o decretos, ¿verdad?
Entonces ahí tenemos esta situación tan interesante del quórum. Pero sin más preámbulos, no sé si ya está el equipo preparado para la clase. El examen está programado, les va a llegar la asignación a las 11:10, ¿sí? Para terminar a las 11:50. Y podemos aprovechar la primera hora para estudiar, ¿verdad? De teoría de la democracia, ¿verdad, maestro? Va usted, teoría de la democracia, sí. Estamos pendientes con el de derecho, legislación. Ese es el viernes, ¿verdad? Sí. Derecho, sí, ese es el viernes. Si ustedes gustan, ¿verdad? No sé cómo anden, si los quieren mandar a la primera semana regresando, para mí no hay ningún problema. Yo soy comprensivo de la situación que viven muchos de ustedes, ¿verdad? Porque, como te digo, muchos ya andan muy atareados y pues yo tuve que hacer una concesión con los chavos, los mandé de lunes al viernes, pues sí, también hay que ser o todos parejos o todos coludos, ¿no? Si ya hice una concesión con unos, pues también, si tú dices, oye, ¿cómo andan ustedes? ¿Lo podemos? Bueno, lo podemos, o sea, como quedamos el viernes, pues el viernes. Pero si ustedes dicen que andamos muy atareados, regresando la semana, maestro, el miércoles regresando, pónganos como ustedes gusten. O sea, yo estoy en la mejor disposición, ¿verdad? Recuerden que para negociar, para cabildeo, ¿no? Parte de la política del cabildeo, ¿no? Sí. Pues ya que insiste, profe. No, es que eso depende de ustedes. Vámonos. Sí, Mateo, sí, o Dali lo representa. Es que eso va a depender mucho, no sé cómo andan ustedes. O sea, es que, por ejemplo, los chavos a mí, los anteriores me dijeron, ¿sabe qué, maestro? No, definitivamente traemos mucho trabajo. ¿Cómo ves si nos lo manda para el viernes? Ah, bueno, está bien. Con ellos tengo clases los lunes y los viernes. Y lo mandaron para el viernes. Entonces, para el viernes tengo el de ustedes, el del chavos y otro grupo, nada más. Pero no sé cómo anden ustedes. Profe. Sí, dígame. Déjame, pongo un mensaje para ustedes. Sí, tenemos la clase, sí la empiezo a proyectar ya. Ah, sí. Muy bien, excelente. Va un mensaje subliminal para ustedes, por favor. Cuando salgan, vayan bien cubiertos, ¿sí? Le estoy promoviendo los que ven de la uni, por favor. Sí, no están caros, están padres. Ay, todavía está abierta la librería universitaria. ¿Cuánto le da, maestro? ¿Cuánto le da? Sí. Pero están padres, no es por nada, mira, son de los auténticos, de la US, de la universidad y también están padres, amarillos o azules, pero miren bien, miren, están muy padres. Yo me compré de esos ya ven, esos que están certificados y que no sé qué, tienen que tener una bolbodita así para la filtración del aire, pero no, hombre, estos están bien padres, estos de la uni. Muy bien, entonces voy a apagar mi cámara micrófono y cámara para dar la oportunidad ya al equipo, que van a hablar del quórum parlamentario. Bueno, pues apaguemos cámara y micrófono para concederles la palabra al equipo. Según aquí está formada por Joana, ¿verdad? Bueno, entonces apaguemos cámara y micrófono. Bueno, buen día, compañeros. Nosotros les vamos a hablar del quórum parlamentario. Somos el equipo 12 y estamos, pues nada más somos Juliana Leal y su servidora, Gabriela Villacaña. Si quieres darle a la siguiente, Julie, porfa. Bueno, a modo de introducción, pues tenemos como concepto que el quórum viene siendo el número de individuos necesario para que el cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos. O sea, el quórum prácticamente aquí en México se podría tomar como el Senado de la República, como ya decía el maestro. También puede ser la proporción o el número de asistentes que se requieren para una sesión de un cuerpo colegiado. Pues en especial el quórum que nosotros les venimos a hablar, que pues es el quórum parlamentario, para que se pueda tomar una decisión formalmente válida pues dentro de la ley. Siguiente, porfa. Bueno, pues, ¿qué es el quórum?
pues prácticamente es el órgano decisorio y administrativo. Como ya dijimos, pues es la cantidad mínima y pues la finalidad de un quórum es que se lleve a cabo, pues, como ya dijimos, la toma de decisiones mediante, pues, ¿cómo decirlo? Mediante la toma de decisión para, pues, que se puedan aprobar leyes, para que se puedan derogar, etcétera, etcétera. Y, pues, sus acuerdos no deben de tener 100% validez como tal. Siguiente, por favor. Bueno, el quórum en México, según el artículo 63 de la Constitución mexicana, pues establece que no se podrán celebrar las sesiones de las cámaras sin la concurrencia de la mayoría de sus miembros. Pues sabemos que debe de ser la mayoría más uno para que se tomen en cuenta pues como tal las decisiones. Pues igual que en otros países, la adopción de algunas decisiones se necesitará la mayoría simple del quórum legal y para otros la mayoría absoluta. En México, el quórum necesario para que el Congreso pueda sesionar data de la Constitución del artículo 36, perdón, como ya les dije, de la Constitución de 1824, la cual señalaba que el Congreso no podrá o no podía abrir sus sesiones sin la concurrencia de más de la mitad del número de sus miembros. Bueno, por mi parte es todo y pues le cedo la palabra a mi compañera Juliana. Nos vamos a hacer algunas unas indicaciones, como dice el exponente, es establecer un quórum, va a ser muy importante para que una reunión, ¿verdad?, que se encuentren los integrantes necesarios para, primero, para analizar, ¿verdad?, los asuntos del día. Ya ven, a nosotros nos preguntaban los compañeros que las reuniones, ¿con qué periodicidad se hacen? Bueno, aquí los legisladores previamente tendrán que determinar un calendario legislativo, ¿verdad?, previamente antes de entrar en sesiones. Entonces, se hace un calendario y se programan los días que se van a reunir. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que debemos de ver? Bueno, conocer cuál va a ser el calendario que se tiene que publicar, ¿verdad? Para establecer qué días se van a reunir. Y ahí mismo, como mencionaba la señorita, en la Constitución señala cuál va a ser el quórum que se requiere para que esa reunión o esa junta, digamos, o esa sesión que se está organizando tenga validez. Porque no, imagínense ustedes, si van nada más 100 diputados, 100 diputados y 40 senadores y toman una decisión cuando son realmente, pues no es el quórum que requiere la reunión. Entonces, sí es muy importante que en una democracia las reglas del juego sean claras para evitar ambigüedades, ¿no? No, mira, aquí es muy claro, la Constitución requiere este quórum para que pueda sesionar el Congreso General, este quórum para las cámaras de diputados federales, de senadores de la República, y se tiene que reunir. Si ese quórum, ¿sí?, no se encuentra, porque imagínense ustedes, porque uno de los secretarios de la mesa directiva, pues tendrá que ser la sumatoria de presentes, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad?, que los diputados o senadores previamente tienen que hacer un registro, ¿verdad?, de asistencia, digámoslo de esta forma. Y en base a ese registro, determinar si realmente se cuenta con los parlamentarios necesarios para que esa reunión
secciones ordinarias o extraordinarias o especiales, cuente con el número de parlamentarios necesarios. En caso de no ser así, pues aquí la mesa directiva, que es la que organiza estos tipos de reuniones, determinará que si no hay quórum, simplemente se realizará otra cita, digamos nosotros, otra convocatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede sesionar si no hay el quórum de asistencia. ¿Sí? Cualquier decisión que se tome es, dirían nosotros, una nulidad de pleno derecho. Porque aquí ya nos menciona el exponente qué artículo de la Constitución regula. Entonces, todo lo que se tome allí se tendrá como de pleno derecho, es nulo. No tiene validez. No estamos obligados a obedecer. Por eso es muy importante, por ejemplo, que dentro del proceso legislativo, la sanción que ejercita el presidente, porque la sanción es aprobar que todo lo que se hizo anteriormente está dentro de un marco jurídico, es decir, que hubo una iniciativa de ley que se turnió a la Cámara correspondiente y que esa Cámara tenía el quórum necesario para iniciar la discusión de la ley, ¿verdad? Que se tomó una decisión por medio del voto, se aprobó, se pasó a la Cámara Revisora, la Cámara Revisora igualmente tiene el quórum, hizo el quórum de asistencia, el quórum de votación, se reunió y me llegó a mí como presidente y digo que todo lo demás, señores, se hizo bien. Está dentro de un marco legal, a la cual yo puedo acceder a hacer algunas observaciones a la ley. ¿Sí? Pues ya ven que ustedes, ya ven que el presidente tiene el derecho de veto. Pero es simplemente eso, el presidente dice, ¿saben que todo lo demás hizo correctamente? Bien, yo sanciono esta ley y la mando a su promulgación y publicación para que de acuerdo a los artículos transitorios indique día, ¿sí? Y el día en que entre en vigencia. Tenemos todo este proceso que se tiene que realizar. Por eso nuestra materia se llama Derecho Parlamentario y Procedimiento Parlamentario. O sea, ¿cuál es el procedimiento que se sigue? ¿Ah? Oye, no, pues se requiere previa cita, previa convocatoria. ¿Dónde? Si es una sesión ordinaria, o ¿dónde se tiene que hacer? Bueno, aquí dice muy claro que será en San Lázaro, muy bien, que es la Cámara de Diputados. ¿Qué se va a tratar en el día? Pues inicio de la sesión ordinaria, primer periodo del año tal, asuntos a tratar, y ahí tienes que ver, pues se va a tratar la ley sobre la reforma eléctrica, perfecto, excelente, ese es el asunto. Maestro, una duda. Uh-huh. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita de la reforma energética que quieren hacer. Nomás la lancé así, no crean que era para que se gancharan, nomás la lancé. No, pero ¿por qué la tienen que aprobar los jueces primero? Porque hubo una controversia allí. Se presentó una controversia constitucional. Sí. Por parte de la oposición o... La oposición. Entonces, okay. Acuérdate, ¿quién decide allí? El juez. El juez, exactamente, sí. Exacto, sí. Entonces, que pueda dar lugar a responsabilidad, Hay que tener cuidado allí. Sí, no, sí, así es. Recuerden que quien se encarga de la observancia de la Constitución, pues es el Poder Judicial, porque están alegando ahí varias cosas. No quisiera entrar en detalles, pero el que tiene que dirimir, pues ya son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Si no se excedieron de las facultades que deben de tener. Y en este caso, ¿cuántos jueces tendrían que vetarla o cuántos jueces tendrían que aceptarla para que pase? Me parece que ahorita son... O sea, existe cierto... Sí, existe un quórum, por ejemplo, en los colegiados son 3, ¿verdad? Hay 3. Y pues obviamente que se tiene que decidir. En la Suprema Corte de Justicia son 11, me parece.
Sí, ese dato te lo checo ahorita. Entonces, ahí tiene que decir por mayoría. Y el presidente tiene voto. Si hay empate, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene voto de preferencia, ¿no? Según el reglamento, ¿verdad? Según la ley orgánica. Y en otras cosas, se tendrá que consultar al procurador. Por ejemplo, quiero suponer que aquí es la votación se hará, tendrá que tomar una decisión por mayoría. Ese toma por mayoría. El quórum dentro de la Suprema es por mayoría. Igual que acá. Sí, entonces aquí tenemos esa controversia que tendrán que dirimir, ¿verdad? Los jueces. Ellos ya determinarán si procede o no procede. ¿Preguntas, dudas? Entonces ahí tenemos ya lo que nos acaba de mencionar la señorita, ¿sí? Viendo el artículo constitucional, ¿verdad? Recuerden que nosotros estamos en la materia de derecho, entonces tenemos que saber el artículo. Aparte del artículo, el contenido, híjole. Sí son las materias de derecho. Derecho, artículos y el contenido. ¿Sí? ¿Alguna participación más? Yo, profe, me falta. Sí. Pero de los compañeros en relación a la clase. Pues, profe, nadie o sea, no nos enviaron mensaje ni nada, pues. ¿No, verdad? No, mi compañero y yo hicimos las diapositivas y pues dijimos si nos envían mensaje o algo, pues ya agregamos su parte o así, pero pues. No. Bueno, ya voy a seguir con la clase. Bueno, el quórum parlamentario. Bueno, en el contexto del derecho parlamentario, el quórum es el número mínimo o miembros presentes que se requieren para que la Cámara Baja o la Alta puedan instalarse y deliberar válidamente. Y pues en este caso, emitir resoluciones obligatorias y pues para esto se requiere que exista un mínimo de representatividad en las decisiones que se vayan a tomar. Casi siempre el porcentaje de miembros que se requieren para integrar el quórum pues varía en distintos países. En Colombia se exige el 25%, en Chile pues siempre una tercera parte, en Costa Rica pues con 2/3 del total de la asamblea ya se puede hacer, y aquí en México se ocupa más de la mitad. Bueno, el quórum en el Congreso. Las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia en cada una de ellas, y pues para eso se ocupa más de la mitad de los votos, como ya lo mencioné, y tener el quórum de las sesiones conjuntas de la Cámara, y para esto pues se ocupa un quórum en cada una de ellas. Bueno, se entiende por la asistencia de número de diputados o senadores de la Cámara, pues es necesario que las cámaras puedan sesionar, validar y pues legalmente hacer todo esto. Para eso se necesita la regla general establecida por el artículo 63 constitucional, que es la del quórum, y para eso se ocupan 2/3 partes de la Cámara de Senadores
y la única excepción a esta regla general se encuentra en el artículo 84 de la Constitución y lo es únicamente para la Cámara de Diputados. El artículo 84 constitucional se refiere a la designación del presidente por el Congreso, por lo cual se exige que el quórum de las 2/3 partes de la Cámara esté presente. Entonces, resumiendo, podemos decir que el quórum es el número mínimo de legisladores o parlamentarios cuya presencia pues se requiere, es necesaria para poder sesionar, y que esa reunión o sesiones ordinarias o extraordinarias o especiales pues sean válidas en los órganos parlamentarios. Ya ven que tenemos, cuando el Congreso General trabaja en pleno, pues tenemos un quórum para que el Congreso General pueda sesionar. Las señoritas ya nos están dando detalles, nos están dando los artículos que se requiere ese quórum. Sin embargo, también hay un quórum para cada una de las cámaras del Congreso General, ¿verdad? Para la Cámara de Diputados Federales, para la Cámara de senadores de la República. Igualmente se requiere un quórum para las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Ya mencionábamos en la clase anterior, una de las comisiones importantes cuando el Congreso no está sesionando, pues es la comisión permanente, que ya nos explicaban los compañeros, que está integrada por 19 diputados y 18 senadores. Entonces ahí tenemos lo que nosotros llamamos 37 en total. Y también ahí se requiere un quórum en la comisión permanente para que ese mínimo de senadores y diputados pueda ser válida esa reunión que se haga. Igualmente, no solamente que la reunión sea válida, sino que también tenemos que proteger el quórum, ¿verdad? Que también se solicita para la votación, para que las resoluciones que se hayan dado en esas comisiones tengan el carácter de validez. Si no procede la reunión, si no hay voto, pues tendrá que ser un cabildeo necesario para llegar a ese quórum requerido en México, ¿verdad? Entonces tenemos allí esa situación tan interesante. Muy bien, nos hablaban aquí del artículo 64 constitucional, pues compañeras, entonces para ir checando en nuestras constituciones, ven los quórum que nos están solicitando ahí, ¿verdad? Es muy importante determinar ese número de parlamentarios necesarios que estén presentes para que el Congreso inmediatamente delibere, ¿verdad? Sobre los asuntos que tenga que tratar y posteriormente para tomar decisiones. Entonces el quórum es digamos, es sumamente necesario, imprescindible para que las cámaras, ¿verdad?, puedan sesionar o también se logre la votación que se requiere, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos mencionar esa situación. Esta situación va a ser muy interesante, fíjense que tiene tintes de tipo mercantilista, ¿no? Diría yo, porque en las empresas los accionistas pues tienen una asamblea general y también se requiere de cierto quórum de los accionistas de la empresa, ¿verdad? Y sobre todo que esté el socio mayoritario. ¿Y para qué? Para que las decisiones en esa asamblea
de accionista, tenga el número necesario de accionistas que estén representando, digamos nosotros, la mayor parte de porcentaje de acciones y que las decisiones pues sean válidas. Como podrán ver, algo muy interesante también pasa desde el punto de vista de la política, porque en estas asambleas nos están pidiendo también una cantidad determinada de votos de representantes del pueblo para que deliberen, y una vez deliberen, llegan a tomar una resolución y esa resolución tenga el carácter de válida. Entonces ahí tenemos esa situación. ¿Qué podemos más mencionar? Como dice la señorita, pues el quórum es tanto la asistencia mínima como la cantidad mínima de votación que se está requiriendo, que puede ser mayor, que puede ser menor, claro, pero ese es el mínimo que nos piden para poder sesionar, para poder que la reunión tenga el carácter de validez y que la votación esté dentro de los términos legales establecidos. Yo les mencionaba que en una democracia se debe de tener claridad, ¿verdad? Y nada de que a mí no se me tomó en cuenta, yo no estuve presente, no aplica para mí. No, mire, aquí esto es una reunión válida porque la Constitución dice que son tantos, aquí está el registro de los presentes con su firma, acá está la votación, ¿verdad? Se dio de esta forma y se dio este quórum, ¿verdad? Entonces, para que las cosas sean claras y transparentes y tengan el carácter de legitimidad y de validez necesaria, y diríamos nosotros, certeza jurídica, ¿sí? Eso es lo importante también aquí, ¿sí? Que todas las reglas del juego sean claras previamente, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, compañeros? Entonces, listos. Preguntas. Bueno, ¿cuál es el quórum para que el Congreso genere sesiones? Bueno, pregunta número 2. ¿Cuál es el quórum para que las cámaras puedan sesionar? Bueno, muy bien. ¿Cuál es el quórum para una toma del Congreso en general? ¿Cuál es el quórum para una toma de decisiones en las cámaras? ¿Sí? ¿Cuál es el quórum, por ejemplo, de la mesa directiva? Ah, caray, entonces, de las comisiones, principalmente la comisión permanente. ¿Ya? Entonces tenemos que estar allí al pendiente de toda esta situación diferente al quórum de asistencia y de votación. Y conocer el proceso. Todo está muy, muy preciso, ¿no? Ya ven, ¿verdad? Las convocatorias que se hacen. Entonces, ¿cómo elegir? Por ejemplo, yo estaba checando sobre la mesa directiva, que es una de las instituciones importantes en las cámaras. Fíjense cómo se le da preferencia a los legisladores que tengan experiencia ya legislativa. Son los que toman muchas veces la presidencia, las vicepresidencias y las secretarías. Se les da preferencia a aquellos. Ya ven que varios legisladores ya han estado en el Congreso no solamente 2 veces, 3 veces. Entonces, se les da preferencia para formar lo que se llama la mesa de decanos. Entonces, eso es muy interesante. Por ejemplo, o sea, ahora, si tenemos varios legisladores de diferentes fracciones parlamentarias que han estado en esa misma proporcionalidad dentro del Congreso, se toma la edad. Está todo ya bien determinado, de los procesos. Mira, primero se toma quien ha estado más en el cargo. Bueno, oye, son varios los que están en ese supuesto jurídico. Bueno, ahora nos vamos, el de mayor edad. Por eso se llama decanos, mesa de decanos. ¿Sí? Entonces entramos en esa carácter interesante, que después ellos convocarán a establecer las mesas directivas, ¿verdad? Ya ves que después hay comisiones especiales, ¿verdad? Por ejemplo,
el nombrar una comisión para que reciban al presidente cuando vaya a dar su informe de gobierno, sí, todo lo demás que la Constitución nos va a ir aclarando poco a poco. Pero ahorita nos interesa esto que estamos manejando ahorita, que es el quórum, y que nos debe de quedar muy claro. ¿Preguntas, dudas, compañeros? ¿No? Bueno, es todo lo que tenemos allí, equipo, para la presentación de este tema. ¿O está pendiente otra información? No, profe, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la actividad que recomendamos? Que ustedes hagan una tabla de contenidos y digas tú, quórum para el Congreso General, de asistencia tal, de votación tal, y lo digas. Quórum para la Cámara de Diputados Federales, quórum de asistencia, quórum de votación, y lo digas. Cámara de Senadores, igualmente, quórum de asistencia, quórum de votación. Comisión permanente, ¿verdad? Pongas ahí quórum de asistencia y quórum de votación. Y pongas 2 o 3 ejemplos de alguna comisión, ¿verdad? Puede ser de Hacienda, la Comisión de Agricultura, la que tú gustes, ¿verdad? De las diferentes comisiones, que digas de estas comisiones, ejemplos de las comisiones en la Cámara de Diputados. Y tomas nuevamente quórum de asistencia, quórum de votación, ¿sí? Que tú vayas viendo cómo se están tomando las decisiones y cuánta gente se requiere. Entonces sería un ejercicio que tendríamos que allí que realizar, ¿no? Para tenerlos bien en cuenta, ¿verdad? Todos los Exactamente. Porque es fácil. Cuando estás inmerso en la área, ¿verdad? Es fácil. Pero ahorita hay que tenerlos ya en consideración y ubicarlos, como menciona la señorita. Oye, artículo que es 64, artículo 63, ¿sí? Y tener ahí pendiente todo esto, ¿no? Porque si de los que vamos a estar ahí, por ejemplo, ustedes, deben estar bien claros, o sea, ¿por qué? Porque en un momento dado tú puedes decir, oye, discúlpame, pero no hay quórum, no podemos legislar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos fuera de un marco jurídico, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que esté claro estos quórum, ¿verdad? Y diferenciar, ¿no?, entre los dos quórum que existen. Claro. El de votación y el de sesión. Sí. Porque si tú les Profe, preguntas. yo tenía una duda. Si tú le preguntas, por ejemplo, un legislador, no sé cuántos quórums hay, a ver si te pueden responder. Te digas, oye tú, diputado, ¿cuántos quórums hay? ¿De qué tipo? Que te digan, oye, ¿de qué tipo de quórum hay? Entonces ellos te van a contestar, mira, 2. El quórum de asistencia y el quórum de votación para tomar decisiones. Ah, bueno, perfecto. Y ya que tú les digas, oye, ¿cuál es el quórum para una sesión ordinaria? Ah, se requiere tantos. Oye, ¿y para una votación de una reforma? Ah, pues se requiere tanto. Ah, perfecto. Ya ves, las 2/3 partes. Si es federal, 2/3 partes presentes. Quiere decir que ya se reunió el quórum de asistencia, 2/3 partes de votación y posteriormente mayoría de la legislatura de los estados. Ah, perfecto. Oye, que como son 32, ah, caray, son 32. Y si hay empate, eso va a ser interesante, ¿no? Y si hay empate, oye, ¿y la decisión quién la toma? Por ejemplo, yo les mencionaba que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son 11, pero hay un presidente.
Entonces, puede ser que en una votación se empate y que el presidente tenga voto de preferencia. Por eso, fíjense, siempre no son pares, son impares. ¿Por qué? Porque ahí se puede dar el problema de que, oye, ¿y qué pasa si hay empate? Entonces, alguien tiene que también tiene que ser clara la regla, que diga, ¿sabes qué? El voto del presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene voto de preferencia. Ok, vámonos ya con él. Y ahí no hay tanto, porque como son 11, ¿verdad? Imagínate, se supone que pues, el voto del presidente no decide, ¿no? Va a decidir. 5 y 5, 5 a favor y 5 en contra. Y ahí tenemos al presidente y él decide con su voto. Todo eso hay que irlos, esos procedimientos hay que irlos depurando muy bien para que no se presten a ambigüedades, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros mencionábamos también en la clase anterior, oye, ¿qué onda con los interinos, los presidentes interinos? Pues sí, y eso era un vacío que se tenía en la ley anteriormente. Ahora, para evitar vacíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que el Congreso no esté sesionando, pues ahí está la comisión permanente, que puede en un momento dado convocar a sesiones extraordinarias, pero ¿qué va a pasar en ese periodo? Bueno, que entre el secretario de gobierno, ¿verdad? De gobernación, perfecto, excelente. Oye, en última instancia, ¿quién podría ser? Y vas a encontrarte en la Constitución que va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pueda obtener ese cargo. Si tú te fijas, dentro del proceso, oye, primero y si no, procede y luego, Suprema el presidente de la Suprema Corte de Justicia podría ser presidente. Muy bien. Pero tienes que ir en cierta forma, como te indica la Constitución, ¿no? Primero luego y al final Porque en anteriores constituciones, fíjense, inmediatamente, en faltas del presidente, era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que entraba. Chequen las constituciones anteriores. Pero ahorita, como estamos hablando de que usted se requiere más que todo personas versadas en la cuestión administrativa, por eso México tuvo un periodo de tecnócratas, si tú te fijas, presidentes que versados en cuestión económica. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari con una preferencia de cuestiones de maestría en economía, Ernesto Cedillo Ponce de León, que la buena era su esposa, ¿no? La que tenía estudios de economía muy fuertes. Entonces se busca ahora que los presidentes tengan esa amplitud, que sean, como son administradores, vamos a poner entre comillas, que eso es la función que la Constitución les otorga como políticos y administradores. Entonces, personas versadas en esas áreas. Pero no necesariamente, porque la Constitución nos dice que tenga el título de economía. Pues no, se puede llegar cualquiera, ¿verdad? Pero fíjense los presidentes que salían, ¿no? La mayoría era de la Secretaría de Hacienda, Salinas salió de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Te fijas, todos están dentro del área de la economía. Hubo un tiempo de abogados, pero ahorita la mayoría está versado allí. Y aquí Peña Nieto pues salió acá de gobernador, esa caray, no salió de las esferas de la administración pública, hablando principalmente de secretarios, ¿no? Que muchos ya se la sabían, ¿no? ¿Quién es el secretario de Hacienda? No, pues ese es el que va a quedar, el segundo en turno, ¿no? Porque sí había más o menos el sigilo. Muy bien, preguntas, entonces ahí tenemos, ojo, ese quórum yo le voy a llamar quórum constitucional. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, los quórums constitucionales, ¿sí? ¿Cuál es el quórum constitucional para el Parlamento? Como general, tanto. Para diputados, tanto. Para senadores, tanto. Muy bien, excelente.
Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno, si no más preguntas, si no hay más dudas, aquí lo vamos a dejar para que ustedes vayan a estudiar un rato, porque a las 11:10 les va a llegar la asignación de su examen de teoría de la democracia. Un examen sumamente fácil y a eso hasta se van a reír ustedes, ya son unos expertos en la democracia. He llevado varias materias que hablan de la democracia. Es para simplemente confirmar ya esos conocimientos que ustedes ya son unos peritos en la materia. Entonces, para que ustedes confirmen, ¿verdad? Lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Eso ya ustedes ya lo saben, inclusive podemos decir que más que el maestro, ¿sí? Entonces, simplemente decir, bueno, es esto, está fácil, está diseñado para más o menos, yo diría, unos... 50 tronados. No, está diseñado para 30 minutos. Y nosotros vamos a dar 10 más, ¿sí? La asignación ya no la puedo modificar para que entráramos más tiempo a las 11, ¿verdad? Y dar 50 minutos, pero no, ya la asignación ya está hecha. Entonces, les va a llegar ahí el aviso a ustedes inmediatamente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Me marcan la asistencia, como ahorita. Ya que ahorita, antes de que entrara yo ya estaba marcando la asistencia, antes de entrar yo a enfoque con ustedes. Igual me marcan la asistencia, bien padre. Recuerden, no se les vaya a olvidar darle enviar, porque hemos tenido algunos problemas de los jóvenes, señoritas, que se les olvida, como yo sé que a veces están muy presionados, a veces por el tiempo, pero no se les vaya a olvidar de darle enviar, por favor, porque si yo no tengo el examen, pues ¿cómo puedo evaluar? Es muy difícil. Maestro, pero entonces nos vamos a reunir, o sea, unos minutos antes nos reunimos. Sí, yo me voy a reunir, sí, para darles la bienvenida, elevar algunas plegarias, aunque soy ateo, por ustedes, ¿verdad? Ateo, La diosa sabiduría los ilumine, ¿sí? Para que todo les salga todo muy bien, ¿sí? Recuerden, por favor, no sobrepasen el tiempo, son 40 minutos, ¿sí? Entonces recuerden, nosotros tenemos que enviarlo mínimo 2 minutos antes de las 11:50, ¿sí? Para evitar problemas. Recuerden que no somos los únicos que estamos utilizando la plataforma, no somos los únicos. Son varios grupos de las licenciaturas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, más aparte los de la prepa. Entonces, la plataforma también que está bien, pero pues, puede que se trate de procesar la información y tal vez si yo lo mando sobre tiempo ya no me pueda enviar mi examen. Entonces, para evitar esos contratiempos, pues vamos a subirlo 3 minutos antes, como ven, ¿sí? Por favor. Pues de mi parte es todo. No sé si quieren hacer alguna observación. La crítica, yo no se preocupen, yo ya me conocen los que han estado conmigo en clases presenciales, no le temo a la crítica. Al contrario, me dan asesoría gratuita para hacer cada día mejor. Profe, ¿su examen va a ser a cámara apagada o a cámara encendida? No, cámara encendida, sí. Ah, ok. Ahí están los requisitos, ¿no se los pusimos? ¿No? Sí, Sí, nos lo primero, mandaron. requisito número 1, puntualidad. Por eso yo voy a entrar 10 minutos antes, puntualidad. ¿Sí? Puntualidad es el primer requisito. Número 2, verificar nuestros dispositivos que vamos a utilizar. Oye, que esté bien instalado, que tenga el internet viable, ¿verdad? Número 2, de su residencia donde viven ustedes, ubicar un espacio apropiado donde pueden estar tranquilamente, sin elementos distractores, ¿verdad? Les puedan distraer para que logren una concentración en lo que están haciendo. Ese es el otro elemento. Y luego, otro requisito es, aparte de la ubicación, un lugar apropiado,
Se requiere pues no utilizar guías, no utilizar resumen, otros dispositivos para estar buscando la información por internet. Lo que se trata de evaluar, más que no tanto para el maestro, sino para ustedes. Oye, ¿qué tanto he aprendido de esta materia? Pues dijo el maestro, pues te va a evaluar lo que está allí, nada más. Pero lo más importante es que se evalúen ustedes, una autoevaluación. Oye, ¿cómo ando aquí? Realmente he aprendido algo en esta materia y eso va a servir de referencia, no lo tomen tanto para que el maestro los pueda evaluar y todo eso, ¿no? Dicen a veces, los maestros te pueden poner 100, pero ya en la práctica te van a reprobar. Entonces, no, lo que importante es qué tanto conocimiento he adquirido, cómo ando, qué es lo que me falta hacer, ¿verdad? Más que todo, ¿sí? Bueno, nos vemos ahora, ¿sí? Muy bien. Antes de que se vaya, Estos días los que no tenemos la materia de teoría y nada más legislativa, pues